Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos acompañan una vez más este día jueves en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Siempre hacemos una cordial invitación para que usted junto a nosotros escudriñe su Biblia, lea con nosotros los pasajes que vamos a leer a continuación, tome apunte para que vuelva a revisar lo que vamos a decir y todo sea conforme a la voluntad del Señor, examinando, escudriñando las Escrituras, porque ellas dan testimonio de nuestro Señor. El Evangelio de Jesucristo a través de la Biblia es un programa que tiene como objetivo el evangelizar, también el enseñar acerca de las verdades que están en la Escritura. Hacemos una invitación también para alguna persona que quiera acompañarnos en nuestras reuniones en Pedro Aguirre Cerda 189, a una cuadra y media de la Plaza de Armas de Lota en dirección a Cousiño el Cerro. Pedro Aguirre Cerda 189. Ahí se reúne la iglesia del Señor, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura a algunos textos en Isaías, capítulo 44, 45. Ahí vamos a leer Isaías 44, capítulo 44 y otro texto en Isaías 45. Queremos también hacer la invitación a los cursos bíblicos Emaús. Cursos bíblicos Emaús que tienen también el objetivo de enseñar, de que la persona crezca. Pedro el apóstol decía: creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que conoce al Señor Jesucristo tiene que crecer en lo espiritual, crecer en el conocimiento. ¿Y en qué conocimiento dice? En el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién es? Como preguntó el apóstol Pablo cuando se encontró con el Señor, cuando tuvo su encuentro con el Señor, él dice: ¿quién eres, Señor? La primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Saber cosas del Señor. Mucha gente habla de que ama a Jesús, pero no sabe nada del Señor Jesús. Entonces ahí tendríamos algo que es incongruente. Entonces, vamos a leer algunos versículos en el capítulo 44 de Isaías. Dice el versículo 21. Isaías 44, 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Y el verso 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza, bosques y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de mi siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice a Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Y en el capítulo 45, versículo 8, que lo leímos la semana pasada, dice: rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Abráse la tierra y prodúzcase la salvación, y la justicia háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? O tú, obra,
¿qué tienes? ¿No tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Hay hartos textos hermosos en el libro de Isaías, un libro del Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia está escrita y en 66 libros, tenemos los 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, un total de 66 libros. Para la iglesia, las prácticas, las doctrinas que tienen que ver con la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, están especificadas en el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento tenemos principios y tenemos palabras que podemos aplicar a la vida de la iglesia, a la vida del creyente, pero no tomarlos como doctrinas para nosotros, porque este libro fue escrito por judíos, para el pueblo de Israel. Entonces ahí podemos cometer algunos errores y podemos comenzar, por ejemplo, a prohibir comer algunos alimentos, pero nosotros somos gentiles, y de los gentiles el Señor, Jehová, Yahweh, el Dios de Israel, ha sacado a algunos y los ha incorporado a su pueblo, que es la iglesia, su pueblo espiritual, la iglesia. Por eso el Antiguo Testamento no tenemos que apropiarnos de algunos mandamientos que son para Israel, como por ejemplo el diezmo, como por ejemplo ir y matar corderitos cuando pecamos, porque no somos israelitas. El atuendo, la vestidura de los sacerdotes, no hay una vestimenta especial para presentarnos, sino que si está el Rey de Reyes en una congregación, tenemos que ir con lo mejor que tengamos. Pero los israelitas tenían una vestimenta especial. Ellos iban y sacrificaban y tenían toda una reglamentación en cuanto al templo. Pero nosotros no somos israelitas. Somos el pueblo de Dios, la iglesia, la cual Él ganó por su sangre. Pero el Antiguo Testamento está lleno de enseñanza también que podemos aplicar a la iglesia. Y el libro de Isaías se le dice el evangelista del Antiguo Testamento porque hay palabra evangelística también. Podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo y podemos encontrar el plan de salvación en este libro del Antiguo Testamento. El tiempo de Isaías es un tiempo que se parece mucho al de nosotros. La maldad por todas partes, corrupción en el mundo político, igual que hoy día, corrupción en la religiosidad, en la religión, también lo mismo. Y en la sociedad, la desigualdad, también estaba en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Ezequiel. Así que podemos, lo más bien, tomar pasajes, aplicarlos a nuestra vida. En todo este contexto, el pueblo de Israel había desobedecido a Dios y por lo tanto Dios le había castigado. Y es importante eso. Hablo a mis hermanos, hermanas, creyentes en Cristo Jesús. Si tú estás desobedeciendo al Señor y el Señor no te disciplina, tienes que examinarte, porque el Señor al que ama disciplina, a todo aquel que toma por hijo lo disciplina. ¿Qué padre es aquel, dice el libro de Hebreos, que no disciplina a su hijo? Y lo vemos en la sociedad de hoy día, que la juventud está diferente a la juventud anterior, a la generación pasada, porque los padres de esta generación no han sabido disciplinar a los hijos como la generación anterior sí disciplinaba a sus hijos. Y hemos visto el cambio tangiblemente en la sociedad. O sea, los padres disciplinan. ¿Cuánto más el Padre Celestial? Por lo tanto, si una persona dice, yo creo, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en el Señor Jesucristo, vive como quiere, vive como el diablo, vive como el mundo, y no hay una disciplina del Señor en su vida, esa persona debiera examinarse a sí mismo y ver si realmente está en la fe. Hay personas que han conocido al Señor, hay personas que se han bautizado y hay personas que se han descarriado, se han ido al mundo y lo han pasado muy mal. Le ocurren tragedias, enfermedades, vez tras vez no le suceden las cosas y esa persona se pregunta, ¿por qué todo me pasa a mí? La respuesta es que es el Señor que lo tomó por padre, lo tomó por hijo, lo quiere volver y lo está disciplinando. La disciplina del Señor es para bien. Aquí el pueblo de Israel se le da una profecía y esa profecía se cumplió,
que iba a ser restaurada. Jerusalén iba a ser restaurada, la restauración del Señor. Iba a ser restaurada y se da el nombre de la persona que iba a restaurar, que en ese tiempo no existía, se llamaba Ciro. La Biblia lo describe aquí, mi siervo Ciro, mi pastor Ciro. Entonces, pasa una cantidad de tiempo, 70 años, y se toma esta profecía cuando el pueblo de Israel vuelve y se le lee al rey Ciro, un rey impío, un rey que no creía en Dios, que era temeroso, pero no era un creyente de Dios, no era judío. Se le dice, mira, aquí se escribió acerca de ti, se escribió acerca de Ciro, que iba a autorizar para la reconstrucción de Israel, de Jerusalén. Y este rey impío, que no era del pueblo de Dios, leyó la profecía de la Escritura que se le mostró y él creyó y dio permiso para restaurar la ciudad de Jerusalén. Y dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades serás reconstruidas y tus ruinas reedificaré. La ciudad de Jerusalén una y otra vez a lo largo de la historia en la antigüedad y en el día de hoy también ha sido destruida, ha sido derribada, pero luego se ha levantado de entre las cenizas y ha vuelto a reconstruirse la ciudad de Jerusalén. Y siendo tan pequeño el país de Israel y siendo tan pequeña la ciudad de Jerusalén, es importante a nivel mundial. Y lo que pasa en Jerusalén repercute a todo el orbe mundial. Es importante. Y la política del mundo a veces se ha decidido en ese pequeño país, en esa pequeña ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la niña de los ojos de Dios, porque está en los planes y propósitos de Dios, porque Jerusalén e Israel es el reloj profético de Dios, el cumplimiento a las 70 semanas de Daniel capítulo 9, está en Jerusalén, está en Israel, está en la ciudad santa, ahí está. Y se reedifica, se reconstruye, se habita, se vuelve a habitar. Y eso es la reconstrucción. Esa es lo que Dios hace en la vida de una persona también. Así como Jerusalén, Dios la cuida. Dios tiene cuidado de Jerusalén. Cuando se portaba mal el pueblo de Israel, Dios la castigaba por medio de sitiar por enemigos. Y Jerusalén incluso llegaron en algún momento a comerse los hijos. A ese extremo llegaron. Y ellos entonces se compungían de corazón, se arrodillaban, oraban, clamaban a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y entonces clamaban y Dios les enviaba la liberación, la restauración, la reedificación y la ciudad volvía a ser habitada. En el día de hoy mucha gente está pidiendo restauración, está clamando, está orando porque quiere volver a los caminos del Señor. Pero amigo, amiga, Dios lo ha hecho todo. Hermano, hermana que estás alejado, Dios lo ha hecho todo. Todo está cancelado, todo está pagado. Y si tú una vez conociste al Señor como tu Salvador y ahora estás lejos, ve la historia de todo esto. Israel, Jerusalén, fue castigada, pero luego fue restaurada. Hay esperanza, hay esperanza. Yo deshice, dice el versículo 22, yo deshice como una nube tus rebeliones. ¿Dónde está eso? Isaías, capítulo 44, versículo 22. Jehová, Yahweh, Yahvé, el Dios de Israel, nuestro Dios, dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. Es algo que ya pasó. Tal vez estás alejado. Tú conociste al Señor, creíste en el Señor como tu Salvador, pero hoy día no te congregas, volviste a tus vicios, a tus andanzas. Estás alejado, te das cuenta, pides ayuda, llamas a alguien que te ayude. Pero todo comienza porque tú tomes conciencia de tu condición. El hijo pródigo no fue restaurado hasta que él no entró en sí. Dice, volviendo en sí.
volviendo en sí, dijo: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cuándo comenzó todo? Cuando él volvió en sí. Cuando él volvió en sí. Si tú has pecado primeramente contra Dios y contra alguien, porque los pecados también se manifiestan contra otras personas: fornicación, adulterio, destrucción de matrimonios. Has pecado contra otras personas. Si has robado, le has robado a alguien. Entonces hay pecado primeramente contra Dios. Hacia arriba, hay que arreglar primero el problema hacia arriba. También con los de alrededor. Iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuándo pasó eso? Cuando él volvió en sí. Cuando su mente, perturbada porque Satanás nos nubla el pensamiento, cuando la mente vuelve en sí. Cuando la mente se clarifica por medio del Espíritu Santo. Y quédate con este texto para darle la palabra a mi hermano Hugo. Versículo 22. Todo comienza porque tú reconozcas que si un día recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador y hoy día te das cuenta que estás mal, es porque el Espíritu Santo es el que está trabajando en ti. Te está diciendo: vuelve a los caminos del Señor. Todo comienza porque tú quieras restaurarte. Dios lo quiere. Y Él dice: yo deshice como una nube tus rebeliones. Toma todas tus rebeliones que has hecho contra Dios y contra la sociedad. Todas tus rebeliones, preséntalas ahí, delante del Señor. Y cobra esta palabra que está aquí. El Señor dijo: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. No a los santos, no a los ídolos, no a María. Cristo murió por mí, nadie más que Cristo, solamente Cristo. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El Señor Jesucristo murió por ti. Si tú un día le conociste y hoy día estás lejos, vuélvete a mí, vuélvete a mí. No te vuelvas a Pablo, no te vuelvas a Pedro, no te vuelvas a ningún santo. Vuélvete a mí, dice el Señor. ¿Por qué? Da la razón. Porque yo te redimí. San Pedro no me redimió. San Pablo no murió por mí. Nadie murió por mí, solamente Cristo. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Y luego sigue el pasaje cantando loores a Dios. Y cuidado con lo que leímos en el capítulo 45, el verso 9. Capítulo 45, verso 9. ¡Ay! Cuidado con estas palabras cuando aparecen en la Biblia. ¡Ay! ¡Ay del que pleitea con su hacedor! Si Dios te llamó. El libro de Romanos dice que el don y el llamamiento son irrevocables. Si el Señor te llamó como su hijo, ¿por qué estás lejos? ¿Por qué estás peleando con tu hacedor? ¡Ay del que pleitea! ¡Ay del que pleitea con su hacedor! ¡Ay del que el tiesto con los tiestos de la tierra! Dios te hizo, Dios te formó, Dios te salvó. ¿Por qué estás lejos? Vuélvete a mí, porque yo te redimí, dice el Señor. Mi hermano Hugo. Muchas gracias. Le invitamos a leer unos textos. Si tiene una Biblia a mano, le invitamos con cariño para que la abra en los salmos, las alabanzas que tenía el pueblo de Israel para Dios en la antigüedad, en el Salmo 14. Vamos a leer el Salmo 14, que solamente tiene 7 versículos. El Salmo 14. Si lo encontró, le invitamos a que nos acompañe en la lectura. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. El verso 5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Hay unos signos de exclamación ahí. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y buscando también, nos damos cuenta que tiene mucha semejanza con el Salmo 53. Y el Salmo 53 me dice en mi Biblia, en un título, que los títulos no son inspirados por el Espíritu Santo de Dios, dice: insensatez y maldad de los hombres, al músico principal, sobre Malaat, masquil de David. Buscando esta palabra sobre Malaat, nos buscamos y nos dimos cuenta que se refería a alguna enfermedad física que posiblemente el escritor, el salmista, estaba escribiendo. Y esta palabra masquil quiere decir que es una introducción que él está haciendo con respecto a este salmo. Así que el Salmo 53 nos dice que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento de todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Muy parecido el Salmo 14 con el Salmo 53. Palabra de Dios, que es lo principal. Palabra de nuestro Dios. Palabra que el Espíritu Santo inspiró. Aquel gran varón de Dios, David, que fue el escritor de más o menos 70 salmos. Y hay otros salmos de los hijos de Coré, de Asaf. También por ahí hay un salmo de Moisés, nos dice la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios le habla y nos habla a todos nosotros en estos tiempos. Esta palabra era para aquellos también que habían tomado cautivo a su pueblo. Como que el salmista estaba mirando, estaba pensando, inspirado por el Espíritu Santo, cuando tomaron cautivo al pueblo, lo maltrataron, lo esclavizaron
a pesar de que fue la mano de Dios la que permitió que sucediera todo esto por la idolatría del pueblo de Israel, por la idolatría de Judá. Pasó todo esto. Fue la mano de Dios que permitió que sucediera todo esto. Pero también vemos aquí que en profecía le está hablando a aquel pueblo sanguinario, aquel pueblo babilónico, aquel pueblo que no temía a Dios, aquel pueblo que no tenía a Dios en su corazón, aquel pueblo que cuando se introdujeron dentro del templo, ¿qué pensarían ellos en su corazón? ¿Qué pensaría cuando entraron al lugar santo y al lugar santísimo del templo de Dios? Al mirar con sus ojos y contemplar de que allí no había ídolos, de que allí no había ningún Dios, no había ningún ídolo. ¿Qué habrán pensado ellos en su corazón? ¿Qué habrán meditado dentro de sí al pensar de que ellos no adoraban a imágenes hechas de manos de hombre, sino ellos adoraban a Yahvé, a Yahweh, al Adonai del Antiguo Testamento, a Dios propiamente tal, al Yo Soy, aquel que creó todas las cosas. ¿Qué habrán pensado aquellos soldados cuando entraron a ese lugar, cuando destruyeron el templo? ¿Qué habrán pensado en sus corazones al no contemplar ídolos ni dioses de ninguna índole? A pesar de que el pueblo, por su idolatría, a pesar de que el pueblo de Israel, por su dura cerviz, a pesar de que el pueblo de Israel igual quemaba incienso en los lugares altos, como nos dice la palabra del Señor, aquel pueblo que adoraba a la imagen de Acera, adoraba a Astoret, adoraba a Moloch, al Milcom, aquel pueblo cuyos reyes pasaron a sus hijos por fuego, aquellos reyes que también tuvieron la osadía de consultar a los astros del cielo, conociendo ellos en su corazón, sabiendo la palabra de Dios, aquellos que le habían inculcado por generación tras generación, le habían dicho que solamente Dios es Dios y no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor. Aquel pueblo sabía todo eso, porque de generación en generación ellos habían adorado a Dios y sus antepasados habían adorado a Dios y sabían lo que Dios había hecho con ellos, rescatándolos de la esclavitud de Egipto, rescatándolos de esos 430 años de esclavitud que estuvieron en Egipto. Ellos sabían, pero igualmente se apartaron, igualmente siguieron las abominaciones que hacían los pueblos vecinos de ellos, a los cuales Dios le había dicho que tuvieran cuidado, a los cuales Dios nos dice que tengamos cuidado, que estemos al lado de ellos, pero no nos mezclemos con ellos, ni hagamos las prácticas que ellos hacen, porque si tú haces eso, te llevará a la ruina, y te llevará a la muerte, y te llevará a que tú te apartes de Dios. Y si tú no conoces a Dios, y si tú no conoces al Señor, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo ha sido tu corazón al entrar a un lugar donde hay dioses ajenos? ¿Cómo está tu vida? Hubo un profeta que oró a Dios, y Dios envió del cielo fuego y consumió la ofrenda que él había hecho. Y hubieron 450 profetas que estuvieron de la mañana hasta la tarde clamando al Dios de ellos, a Baal, para que le respondiera por intermedio de fuego. Y no le respondió, porque no hay Dios bajo el cielo
ni debajo del cielo no hay nombre en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sabía eso usted? Y esta palabra que está escrita aquí, esta palabra que hemos leído, también está escrita en Romanos. Mire la palabra de Dios como es. Así nomás, a simple vista. Hemos examinado el Salmo 14, hemos examinado el Salmo 53, y que aquí hay tres salmos juntitos, el 52, el 53, el 54 y el 55, que también nos habla del futuro, de aquel inicuo, del anticristo, que se va a desencadenar allá en el Apocalipsis. Pero cuando la iglesia no esté, nos habla de aquel hombre de pecado, el que se levanta y mata y va a destruir todo lo que se llame Dios y todo lo que invoca a Dios en ese tiempo. Y solamente van a ser salvos aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Para ellos va a ser la salvación. Y el que persevere hasta el fin en ese tiempo va a ser salvo. ¿De qué? Va a ser salvo de la muerte. De aquellos tres líderes mundiales cuando se levanten. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y aquellos que nunca han escuchado el Evangelio van a escuchar ese Evangelio en esa época y van a escapar y van a huir. Y el que persevere, el que esté firme en la convicción de que Dios es Dios, va a ser salvo de que lo maten en esa época. Y esta palabra que está también aquí en Romanos, en Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Aquel sabio, aquel entendido, aquel abogado, aquel médico que fue a ver un jovencito, a un enfermo, y no creía en Dios, porque decía de que el niño le habían hablado y no creían en Dios porque decía que los evangélicos son mentirosos y farsantes. Puede que tenga razón, porque a veces nosotros nos encargamos de denigrar el evangelio por nuestro sello. Aquel médico que no quería escuchar y fue donde un niño moribundo, a punto de morir, pero a pesar de eso no se quiso ir inmediatamente, sino que esperó hasta que el niño muriera, aquel doctor. Y el niño, como a la media hora después, partió. Y antes que partiera, adiós doctor, le dijo, nos vemos en el cielo. Y esa palabra al doctor le quedó como una flecha en su corazón. Y no pudo sacarse esa palabra de su corazón hasta que el Espíritu Santo hizo la obra en él. Aquel doctor después reconoció esa pregunta que ese pequeño le hizo antes de morir, y murió el niño y fue llevado al cielo y está en el cielo. Le recaló muy hondo en su corazón, y hasta que se dio cuenta de que hay un Dios sobre el cielo, y se convirtió y creyó en el Señor. No le importó que dijeran sus compañeros, sus amigos, sus compañeros de trabajo, no le importó eso. Porque a veces el orgullo y el dominio propio nos lleva a actuar y a pensar de una manera totalmente diferente. Pero amigo mío, amiga mía, querido anciano, querida anciana, persona de más edad que usted escucha, joven, señorita, a usted le decimos, no le crea el engaño del diablo, porque él ha sido mentiroso desde el principio y es padre de mentira. Y él te quiere engañar. Él te quiere decir algo que no corresponde.
Y todo entra por la vista, cuidado con la vista, todo entra por la vista y por el corazón, el asiento donde residen todos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros gustos. A ese lugar te ataca. Y la vista, todo entra por la vista. O como aquel gran emperador, Nabucodonosor, hasta que se dio cuenta que había un Dios en el cielo, emperador que dominaba toda Asia en esas épocas pasadas, emperador del imperio babilónico, hasta que se dio cuenta que había un Dios, por su orgullo, por su dominio propio, no quería aceptar al Señor. No quería creer que había un Dios hasta que se dio cuenta, porque con las bestias del campo tuvo que comer, con el rocío del cielo se tuvo que bañar, y le crecieron garras en sus manos, en sus pies. Nos dice el libro de Daniel, hasta que yo, Nabucodonosor, me di cuenta que no hay Dios como el Dios de los cielos, que no hay Dios como el Dios de Daniel y de sus compañeros. No hay Dios como Él. Y tú, amigo, que escuchas la palabra del Señor, que escuchas el Evangelio, ¿cuál va a ser tu respuesta al Evangelio del Señor? ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Te dice el Señor, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Estoy leyendo Juan 8:43. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta para que entiendas lo que el Señor quiere que tú hagas? Si Él te quiere salvar de la condenación eterna, quiere salvar tu alma de la condenación eterna. No quiere que mueras para siempre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, de nosotros, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Estoy leyendo en Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. El diluvio. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios estipuló 120 años, mucho. Y en los Salmos hay otro texto, que los hombres solamente vivirán hasta los 70 años. Y el que vive 80, 90, 100 años es algo excepcional. ¿Cuántos años tiene usted? Usted que no es del Señor, ¿cuántos años tiene? ¿Qué ha sido de su vida? ¿Ha sido gozo, alegría? Pienso que no. Pienso que no es de gozo y alegría. Usted está triste, tiene pena. Claro, pues, si Dios nos creó para tener comunión con Él y el hombre lejos de Dios no puede tener paz, no puede tener contentamiento, porque su corazón, mi corazón es para estar en comunión con Dios. Es para tener al Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo dentro de uno. ¿Tiene usted el Espíritu de Dios? ¿Ha sido salvado? Si usted tiene al Señor Jesucristo como su Salvador personal, sepa esto, que el Espíritu de Dios le sella inmediatamente y viene a morar en usted y le hace el Espíritu Santo morada en usted. Y esto es para siempre. Así que le invitamos. Leímos unas preguntas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a aferrar a la palabra del Señor o la va a desechar? No la deseche, amigo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
y dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Le ha pegado usted un cabezazo a una pared de cemento? Pero no en lo plano, en el borde. Le ha pegado un cabezazo al borde de una pared de cemento. Duele. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Muchas gracias y ahora vamos a ir a una pausa a un himno y después con la palabra del Señor nuestro querido hermano don Luis Sánchez. Una vez más una cordial bienvenida a nuestros amigos que están en sintonía. Deseamos que puedan más que escuchar, entender el mensaje de salvación. Estamos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Dice, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a leer hasta ese versículo, hasta este instante, y deseamos que la palabra de Dios sea realmente de ayuda y de bendición para cada uno de nosotros, especialmente para nuestros amigos que están escuchando el programa. Como hemos considerado, este hombre, Saulo que vivía en Tarso, este hombre era un hombre muy grande, un hombre educado, a los pies de Gamaliel, era un religioso muy celoso del conocimiento que él tenía. Él era fariseo, y conforme a ese conocimiento y a lo que él sabía, vivía. Y realmente él estaba muy equivocado, pero él no lo sabía, él no entendía esto, porque aún no le había amanecido la luz del Evangelio en su corazón. Así como lo vimos en el capítulo anterior, al terminar el capítulo, era un hombre que consentía en la muerte del primer mártir de la iglesia, de Esteban. Y ahora él, siendo un hombre religioso, no era ni un policía ni un soldado, como ya hemos considerado, ¿cierto? Queremos reiterar esto. Él pide cartas de autorización a las autoridades religiosas de Israel, vale decir, a los ancianos, a los principales sacerdotes, y estas cartas de autorización eran ni más ni menos para recorrer el país y fuera de las fronteras, a fin de perseguir a los que él conocía como los fanáticos, que eran seguidores de Jesucristo, o como los que seguían este camino, como también se le denomina. Y él no le importaba si eran hombres, si eran mujeres. Dice más tarde él en su relato, él los arrastraba hasta las cárceles y los obligaba a blasfemar. Y va con esta comisión a perseguir a aquellos que eran los siervos, los seguidores de Cristo. Y cuando va él por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente, dice la palabra de Dios, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es interesante cómo el Señor Jesús le sale al encuentro
en el camino a este hombre. Detiene su camino que va en pos de personas inocentes, que el único pecado, según él, que han cometido es ser siervos y seguidores de Cristo, estar anunciando el Evangelio de la gracia de Dios para que otros también alcancen la salvación de su alma y no vayan a la condenación eterna por sus pecados. Y él cree que él va persiguiendo a ellos, pero en realidad cualquiera que va en contra de el Hijo de Dios es como si fuera en contra del mismo Dios. Y aquí el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Él se extrañaría tal vez de esta pregunta porque él no va persiguiendo a Cristo, sino va persiguiendo a sus seguidores. Pero el Señor le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la causa? ¿Qué tienes contra mí, Saulo de Tarso? ¿Por qué estás en contra de lo que se anuncia a las personas? ¿Por qué estás en contra de que los cristianos digan que Cristo murió en la cruz y que gracias a su muerte en la cruz pueden tener perdón de pecados y vida eterna por su nombre? Y Saulo, él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y fijémonos que él se dirige con mucho respeto. Él no ve a nadie, él escucha la voz solamente. Y los que van con él también escuchan la voz, pero tampoco ven a nadie. Además, algunos conjeturan que Saulo era un soldado o que él iba en una cabalgadura. Aquí no vemos que él vaya en una cabalgadura ni que sea un soldado. De hecho, cuando le levantan, le toman de la mano y le llevan caminando. Si él hubiera ido en una cabalgadura, entonces le ponen en la cabalgadura y no tienen necesidad de llevarle de la mano. Son cosas que la gente inventa muchas veces, conjeturas que sacan sin que estén en ninguna parte registradas en la palabra de Dios. Y Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le contesta la voz, yo soy Jesús. ¿Qué significa esto, yo soy Jesús? El nombre de Dios. Yo soy Jesús, el Dios. Yo soy Jesús, Dios. O yo soy Dios, Jesús. Y tú es a mí a quien persigues. Y dice el Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquí, para graficar esto, nosotros conocemos muchas veces, ahora poco se ve, pero en nuestra ciudad inclusive y en los campos aún se ve como el campesino con una garrocha, con un clavo, tiene para apurar a los bueyes cuando están lentos. Y los bueyes a veces pegan patadas al sentir el pinchazo. Y de eso es lo que aquí el Señor está diciendo. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y Saulo dice, temblando y con mucho miedo, dijo el Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Qué interesante es esta pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? O él no dice qué es lo que yo debo hacer, sino qué quieres que yo haga. Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y Saulo seguramente, él comenta esto con los que le llevan para que le lleven también a la ciudad. Él no sabe quién ni cómo el Señor le va a mostrar lo que él debe hacer. Luego vemos que se le muestra una visión y el Señor es quien le revela a un siervo suyo lo que Saulo ha visto. Pero en este momento Saulo primero pregunta quién era el Señor, y a la voz de que él es Jesús, entonces Saulo pregunta ahora qué quiere que Jesús que yo haga, porque él no le conocía. Él le conocía como el carpintero o el hijo del carpintero, como aquel religioso que fue levantado entre el cielo y la tierra, allí fuera de la ciudad de Jerusalén. Pero ahora él está entrando en una etapa de
conversar con él y de tener un conocimiento progresivo acerca de este mismo Jesús a quien él está persiguiendo. Y ahora, como él sabe que es Jesús, ahora le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y él se dirige a la ciudad en donde el Señor va a proveer alguien para que le diga lo que él debe hacer. Y dice que los hombres que iban con Saulo, porque él iba con otras personas en esta comisión, se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, ellos fueron testigos de esta voz, pero ellos no podían ver al Señor Jesús. Pero sin embargo ellos podían testificar más tarde a cualquiera que les preguntase, y ellos podrían decir: sí, nosotros escuchamos cuando la voz desde el cielo, desde lo alto, llamó a Saulo y le preguntó por qué le perseguía. Y luego también Saulo le dice y le pregunta: ¿qué quieres que que yo haga? Así ellos podían testificar acerca de esto. Y dice el versículo 8: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. ¿Se fija? Ahí le llevan caminando, él iba ciego, quedó totalmente ciego, y eso que fue un pequeño resplandor. Es como si alguien quisiera mirar el sol. ¿Alguien podría ver el sol? De ninguna manera, ¿verdad? Y aquí es un pequeño, un ínfimo reflejo de la gloria de Cristo. Y este hombre, como resultado de ello, queda ciego. Y está 3 días en la ciudad de Damasco, y allí está en una condición muy triste. Él allí está seguramente orando, está clamando a Dios, y en esos días está ayunando, porque esos días no come ni bebe nada. Y ahí mismo en Damasco, en la ciudad, está Ananías. Y Ananías era un discípulo del Señor. Era un discípulo, un seguidor de Cristo. Uno que estaba aprendiendo de su maestro. Y a este Ananías el Señor comisiona para que vaya al encuentro de Saulo. Y dice a Ananías el Señor: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Qué maravilloso es cuando una persona eleva su corazón en oración a Dios, reconociendo su condición, reconociendo que está perdido, está destituido de la gloria de Dios, y pide a Dios que Él le salve, que Él le perdone. En este caso muy especial, el Señor provee de un hombre para que vaya a visitar a este hombre que está orando, que está clamando, y uno podría imaginarse con cuánto ardor, con cuánto sufrimiento él estaba clamando, él estaba dirigiendo su voz al trono de la gracia. Y el Señor dice a Ananías que Saulo ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba o recobre la vista. Y Ananías tiende primero a resistirse a la orden del Señor. ¿Y por qué? Porque él no cree que Saulo realmente se haya arrepentido, haya cambiado de actitud para con el Señor y para con los que son sus siervos. Y se resiste, porque humanamente hablando nosotros somos así. Pero el Señor le dice que vaya nomás, porque este hombre, que antes era un encarnizado enemigo del Evangelio y de Cristo, ahora iba a ser un instrumento escogido en las manos del Señor para llevar el nombre del Señor
en presencia de los gentiles, vale decir aquellos que no somos judíos, de los reyes, aquellos que gobernaban en aquel tiempo, y incluso el mismo caso de Nerón, y de los hijos de Israel. Y aún más, el Señor le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por el nombre de Cristo. Y este que antes era enemigo de Cristo, va a transformarse en un verdadero héroe de la fe, en un verdadero siervo del Señor que sin condición va a poner su vida y todo lo que él es y tiene al servicio de aquel que le salió al encuentro camino a Damasco. Amigo, ¿te has encontrado tú con Cristo? ¿Le has preguntado a Él qué quieres que el Señor, qué quiere lo que tú hagas para que puedas ser salvo? ¿Sabes? Muchos le han preguntado al Señor y el Señor siempre ha respondido que el hombre está muerto en delitos y pecados y que necesita recibir vida, y que la única forma en que el hombre puede ser salvo es mirándole a Él, oyendo su palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Mirad a mí, dice el Señor, todos los términos de la tierra y ser salvos. Sí, es el único que puede salvar, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Así, Saulo de Tarso se dio cuenta de esto, se dio cuenta de cuán equivocado estaba, se dio cuenta de que su religión lo único que estaba haciendo es llevándole a la condenación eterna, porque la religión no puede salvar a nadie. E incluso el celo que él tenía, era más tarde él iba a decir, tienen celo pero no conforme a ciencia. Era un celo que no correspondía con los mandamientos del Señor. Y qué bueno que este hombre se encontró con Cristo y Cristo le transformó. Cristo le hizo una nueva criatura. Saulo en aquella oportunidad, él nació de nuevo, nació de arriba, nació de lo alto. Y desde aquel momento su cuerpo pasó a ser templo de Dios y en él vino a morar el Espíritu Santo. Desde aquel momento ya Saulo de Tarso fue una nueva creación. Dice la palabra de Dios que todas las cosas quedan atrás y son hechas nuevas. Las cosas son hechas nuevas. Ahora Saulo tenía una nueva meta. Tenía en este momento a priori una nueva visión. Tenía un nuevo deseo. Y este nuevo deseo, en primer lugar, era que el Señor le pudiese utilizar a él y le pudiese devolver la vista para él valerse por sí mismo. Pero él quería que el Señor le dijera exactamente lo que él tenía que hacer. Amigo, te invitamos en esta tarde una vez más para que vengas a Cristo, para que dejes todos tus prejuicios, para que dejes todos tus razonamientos, todo tu conocimiento falso que tienes de las cosas de Dios y vengas al único que puede salvarte y darte vida eterna y le preguntes a Él. Y le puedes preguntar a Él a través de su palabra qué es lo que realmente tú tienes que hacer para vivir la vida cristiana conforme a lo establecido por Dios y lo que Él mandó a través de las cartas en donde están establecidos todos los principios, todos los preceptos, todo lo que es la voluntad de Dios para la vida del creyente en Cristo que pertenece a su iglesia. Porque en la Biblia Dios divide en 3 segmentos a la humanidad: los gentiles, la iglesia y Israel. Ojalá que tú puedas hoy día mismo venir a Cristo y pertenezcas también a la iglesia de Cristo, la cual Él ganó
por su propia sangre. Vamos a escuchar otro himno y luego nos despedimos. Cien pruebas o angustias, mi alma está. Si el mundo se encuentra en dolor, mas tú, Señor, me enseñaste a decir en tu amor, tengo paz. En tu amor tengo paz. En tu amor tengo Feliz yo me siento al saber que mi Jesús me libra del yugo del mal, me quita pecados, los lava en la cruz. En su amor tengo paz. 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 En su amor tengo Muy bien, le damos las gracias por acompañarnos en esta hora que hemos estado hablando de la palabra del Señor, y le invitamos para que nos acompañe en nuestras reuniones donde los creyentes nos juntamos al nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dijo mi hermano Pedro al comienzo en Pedro y Cerda 189. Quedan todos cordialmente invitados, todos, sin excepción de personas. No importa su credo religioso, su condición social, no importa nada. Así que están todos cordialmente invitados. A las 7 de la tarde son los días miércoles, los días viernes y los días domingo.
Así que están cordialmente invitados. Y el día domingo hay escuela dominical. Así que si quieren llevar a sus niños, hay clase para niños, para jóvenes, para adultos. Así que para que vayan con confianza, que serán muy bien recibidos y serán bienvenidos a escuchar palabra del Señor. Queremos desearles que tengan un muy buen fin de semana. También decimos que a las personas que solicitan oración, estamos los días miércoles orando en la iglesia por ellos, por sus necesidades, por sus problemas y también en forma personal en cada día. Así para que tengan confianza que el Señor contesta las oraciones, obviamente no siempre como uno las quiere, pero Él contesta. Así deseamos que el Señor les bendiga y el próximo jueves, Dios mediante, estaremos nuevamente para hablar del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.